Buenas tardes, mi nombre es Angelo Salesi, esta es la materia de elementos de máquinas 2. Le voy a hacer el foro número 3, del cual trata de transmisiones flexibles de potencia. Se denomina transmisión flexible de potencia en mecánica un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos de una máquina. En la gran mayoría de los casos, estas transmisiones se realizan a través de elementos rotantes, ya que la transmisión de energía por rotación ocupa menos espacio que aquella por traslación. Al igual que otros elementos de una máquina, los conectores flexibles de transmisión de potencia pueden tener diferentes formas, como correas, bandas o cables. Las transmisiones flexibles de potencia tienen unas propiedades que son a veces ventajosas, como la absorción de vibraciones y choques. Ahora les voy a hablar acerca de los tipos y algunos materiales usados. Las bandas y las cadenas son los principales elementos por transmisión de potencia. Estos se emplean en los sistemas de transporte para transmitir potencia a grandes distancias. Con frecuencia estos elementos se usan como reemplazos de engranajes, ejes, cojinetes, entre otros elementos. La transmisión en muchos casos, empleo significa que estos elementos son elásticos y suelen ser bastante largos y tienen una función importante en la absorción de cargas de impacto y en el amortiguamiento y aislamiento de los efectos de vibraciones, lo que es una ventaja importante para la vida de la máquina. Ahora vamos a hablar acerca de un tipo de estos en que encontramos las bandas. La banda es un elemento de transmisión de potencia que asciende firmemente en un conjunto de poleas o poleas acanaladas. Cuando se usa la banda para reducir la velocidad, es lo más común. La polea menor se monta en el eje de alta velocidad, que puede ser un motor eléctrico. La banda se diseña para montarse en las poleas sin resbalamiento. Podemos encontrar en este grupo bandas planas, bandas en V, bandas dentadas, entre otras. Ahora las bandas planas. Las bandas planas se fabrican con uretano o tela impregnada en caucho, reforzado con un alambre de acero o cuerdas de nylon. Para soportar la carga de tensión, una ambas superficies quizá tengan un recubrimiento superficial de fricción. Las bandas planas son silenciosas, eficientes a altas velocidades y pueden transmitir grandes cantidades a lo largo de sus centros. Aquí también podemos encontrar las bandas en V. Se hace con tela y cuerda, a menudo con algodón, rayón o nylon. Esta está impregnada con caucho. En contraste con las bandas planas, las bandas en V se emplean con poleas similares y con distancias más cortas entre centros, que es lo contrario a la polea de bandas planas. Las bandas en V son más eficientes que las bandas planas. Las bandas de sincronización, que también son un subgrupo de las bandas, están hechas de tela impregnadas con caucho y con alambre de acero. Además tienen dientes que entran en ranuras formadas en la periferia de las ruedas dentadas. Las bandas planas metálicas, estas fueron introducidas con el tiempo, porque no se podían fabricar hasta que la tecnología de soldadura láser y de laminado delgado hizo posible la manufactura de bandas tan delgadas como de 0.02 pulgadas y tan angostas como de 0.026 pulgadas. La introducción de perforaciones permite aplicaciones sin deslizamiento. Ahora vamos con el otro principal elemento flexible en estos elementos de transmisión de potencia, que es la cadena. La cadena es un elemento de transmisión de potencia formada por una serie de eslabones unidos con pernos. Está diseñado para permitir flexibilidad y además permite que la cadena transmite grandes fuerzas de tensión. El tipo de cadena más común es la cadena de rodillo. Las cadenas de rodillo. Las características básicas de las transmisiones de cadena incluyen la relación constante, puesto que no se involucra el deslizamiento ni el arrastre.
ni la vida larga. La capacidad para impulsar varios ejes a partir de una sola fuente de potencia. La ANSI estandarizó las cadenas de rodillo con respecto a sus tamaños. Estas pueden ser fabricadas con torón sencillo, con doble, triple y hasta cuadro. Según la estandarización de las cadenas de rodillo por la ANSI, esta nos enseña el número de cadenas, que puede ser 25, 35, llega hasta 240. Eso nos dice el número de cadenas. En esa estandarización también nos dice el paso, el ancho, el peso promedio, la resistencia mínima a la tensión y el diámetro del rodillo. Ahora le voy a hablar acerca de las consideraciones que tenemos que tener para su diseño. Por ejemplo, para el diseño de una cadena por transmisión de potencia hay que tener en cuenta tres modos de falta. El primero, la fatiga de las placas de eslabón debido a la aplicación de la tensión. El segundo, el impacto de los rodillos al engranar los dientes. Y el tercero, la abrasión entre los pernos de cada eslabón y sus bujes. Variables importantes son el paso de la cadena y el tamaño. También la velocidad del giro de la catenina menor. Es fundamental la buena lubricación para el funcionamiento satisfactorio de nuestra transmisión de cadena, ya que existen muchas partes móviles, además de la interacción que existe entre la cadena y los dientes. El diseñador debe definir las propiedades del lubricante y el método de lubricación. Los fabricantes recomiendan el método de lubricación para las combinaciones dado el tamaño de la cadena. En los catálogos de los fabricantes de cadenas se observan una serie de datos como la potencia nominal, y ahí se observaron las siguientes propiedades. Para una determinada velocidad, la capacidad de potencia aumenta con el número de dientes. Las capacidades se basan en la velocidad de la rueda menor y son para una duración esperada de 15.000 horas. Y las capacidades son por un factor de servicio de 1.0. Se debe especificar el factor para determinada aplicación. Otro elemento que podemos citar para tener en consideración el diseño son las bandas en B. Observando los catálogos de los fabricantes podemos encontrar detalles necesarios, y estos son el factor de servicio con base en el motor y la carga impulsada, la longitud de la banda, tamaño de polea motriz y conducida, factor de corrección por longitud de banda, capacidad de potencia en función de una banda y el número de banda. También muchas de las consideraciones que debemos tener en cuenta para el diseño son las aplicaciones de estas y las limitaciones de espacio. Estas son que en las instalaciones con varias bandas se requiere que estas coincidan. Los números coinciden porque estos por detrás de las bandas están impresos y por las bandas industriales, ahí podemos ver si coinciden. Se deben instalar bandas con la tensión inicial que recomienda el fabricante y se debe medir la tensión después de las primeras horas de funcionamiento. Ojo, los fabricantes proporcionan especificaciones para las bandas, y por lo general las bandas tienden a durar varios años en funcionamiento. Esto fue todo, espero les haya gustado, me despido.